Hola a todos. Hoy día nos toca hablar de un tema que va a venir muchas veces en los próximos videos o que viene constantemente. Entonces es uno de esos conceptos que sobre el cual debemos hablar para que ya no tengamos que volver a repetir y explicar qué cosa es. El concepto es narrativa. Si lo permite la débil luz que tenemos hoy día, que está medio oscuro, porque tenemos una linda lluviecita que viene bien a este lugar porque estamos medio que en sequía, como creo que el resto del planeta. Salvo uno que otro lado que está inundado. ¿Qué será, no? Bueno, nosotros hablamos de la crisis del límite, y la crisis del límite debido a que choca con todo nuestro conocimiento. Tenemos que saber bastantes cosas, o mejor dicho, reconocer ciertos conceptos generales para poder abordarla y para poder reconocer o siquiera comprender, porque se lo he explicado y se lo he explicado muchas veces, por qué no hay voluntad de enfrentar algo tan evidente. Una de esas cosas, o uno de esos problemas, tiene que ver con la narrativa. La narrativa no en su sentido literario, pero del cual surge. ¿Qué es narrativa? Es contar una historia, ¿verdad? Y tiene una estructura. Tiene una estructura de principio, después tenemos la parte del problema, después tenemos el desenlace, ¿no? Principio, medio, final, si quieren, lo podemos simplificar, ¿no? De aquí tenemos un conflicto, siempre tiene que haber un conflicto. Ese conflicto tiene que generar una crisis, entonces en la crisis sucede algo, sucede un montón de cosas y eso se debe resolver de una u otra manera. Y esa resolución es la parte final de la obra, de la narrativa, de la historia, ¿no? Sobre todo se trabajó al principio, Aristóteles va a trabajar con las ideas del teatro, entonces son las historias del teatro griego. Y en el teatro griego hay comedia y tragedia, en otras palabras, cosas que acaban bien o felices y todo el mundo está saltando, o cosas que acaban de una forma brutal y desastrosa para todos, ¿no? Entonces una tragedia. La resolución no implica final feliz como se da en cierto tipo de narrativas. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con este concepto que es literario, se podría decir? Lo que sucede es que en algún momento hace su salto de la literatura a la psicología, creo, no importa de dónde salta, pero el punto es de que de la literatura salta o la psicología o alguna otra, y de la psicología salta a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque de lo que nos hemos dado cuenta es de que nuestra manera de contar historias, aquí tenemos una historia, bueno, aquí hay varias, un montón por acá. Nuestra manera de contar historias refleja nuestra manera de comprender el mundo. No es que nosotros comprendamos el mundo como contamos historias. No. Nosotros contamos historias como comprendemos el mundo. O sea, la narrativa imitan nuestra forma de construir recuerdos y memoria y todo lo demás. Entonces, vayamos a una persona. Una persona no es una persona que recuerde su pasado. Una persona es alguien que se ha contado su pasado. O sea, tiene una narrativa de su pasado. Tiene una historia que se ha contado. Y la historia que se ha contado se basa en los momentos que han tenido una significación sentimental para esa persona. ¿Eso qué quiere decir? Tu padre te dice 1.000.000 de veces, querido hijo. Y una vez te dice, pedazo de imbécil. Y te acuerdas de esa vez.
Esa es la historia que te estás contando, ¿no? Ay, mi padre no me quería y bla, bla, bla. Y es por eso que un psicólogo tiene que preguntarte, y háblame de tu pasado, y háblame, ¿no?, de tu familia, háblame de tus padres. Porque se puede dar cuenta de cuál es la historia, cuál es el problema, por lo que cuentas y por lo que no cuentas. ¿No? Por ejemplo, puedes decir, ay, no quiero hablar de esto. Entonces, ahí te van a decir, no, hábleme de eso, por favor. Entonces, a ratos el psicólogo lo único que tiene que hacer es decirte, ¿y cuántas veces te dijo tu padre que te quería y que te adoraba? Bueno, me dijo 1000 veces, pero no importa, no, porque una vez me llamó imbécil. No. Claro que importa, te lo dijo 1000 veces. Esa es la historia que deberías contarte tú. Y tú te estás contando otra historia, ¿verdad? Y con eso se resuelven problemas psicológicos y todo lo demás. Sobre todo porque nosotros nos contamos historias todo el tiempo. O sea, es nuestra forma de abordar la realidad. Cuando eres joven, tú te cuentas la historia de, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, y voy a hacer esto. Te estás comenzando a contar lo que va a venir después. Y después, cuando pasan los años y lo que te contabas no tiene nada que ver con tu realidad, se genera un conflicto. Un conflicto en tu narrativa interna que hay que volver a contar. O sea, tienes que, ¿cómo se dice? Tienes que narrarla de nuevo. Se podría decir, ya. Entonces hemos visto eso, ese efecto primero en nuestras cabezas, de que todos tenemos una narrativa. Y después hemos visto que ese efecto es precisamente porque nos ayuda a recordar mejor y recordamos así mejor, con una vinculación sentimental. No sé si ustedes han oído hablar del concurso o de los concursos de memorización de mazos de cartas. ¿No? Cartas para jugar solitarios, para jugar lo que sea, para jugar póker. Todas esas cartas hay concursos de memorización de mazos. Y la manera, y llegan a contar, o sea, memorizarse, creo que, no me acuerdo cuál es el récord, pero más de 6 mazos. Más de 6 mazos. ¿Eso qué quiere decir? Que al tipo le preguntas, ¿qué tarjeta viene ahora? Sí, as de espadas, 4 de diamantes, reina de corazones, ¿no? ¿Cómo hacen para memorizar eso? Y todos los que participan en este concurso dicen, nadie memoriza. Nadie memoriza. Lo que hacemos es contarnos historias. Entonces, ¿no? Entra una reina vestida de negro con pétalos, ¿no? ¿Cómo se dice? Tréboles, ¿no? Reina de tréboles. Eso es lo que hacen. Se cuentan historias para memorizar los mazos. Y como podrán darse cuenta, es muy efectivo. Si puedes memorizar más de 5 mazos, 6 mazos de esa manera, es un recurso mnemónico muy efectivo. Ahora, ¿cuál es el asunto? En las ciencias sociales, de cómo llega a todas las ciencias sociales, y llega a todas, o sea, desde política, educación, bueno, no sé si comunicación ha hecho mucho uso de eso, pero sociología, antropología, todas, entra a todas. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos contamos historias psicológicamente, como países nos contamos historias, como partidos políticos nos contamos historias, como naciones, como mundo, como planeta, como sociedades, como promesa, de todo nos contamos historias. La narrativa está en todas partes. Por algo tenemos que el cine es una industria cultural multimillonaria. Y podríamos dar unos ejemplos más concretos de qué historias nos contamos, o lo importante que es una historia que nos contamos. Bueno, está en todas partes. Entonces, así es como vemos el mundo, los seres humanos, y cómo las sociedades humanas ven el mundo. A través de la narración, a través de lo que se cuenta. Nos contamos qué es el mundo. ¿Y qué tiene que ver esto con la crisis del límite? Que la crisis del límite es una narrativa, es
otra narrativa. La crisis del límite te dice, ahí, hasta ahí llegaste. Cuando todas las benditas historias que nos venimos contando socialmente, desde finales del siglo XVIII, desde el 1700 y pico, o un poco, no, desde mediados del siglo XVIII, desde el 1700. Desde el 1700 nos venimos contando una historia de interminable, ¿no? La historia del futuro brillante, la historia de más riqueza, de mejoramiento económico, de progreso y de todas esas cosas. Es cuando va a comenzar la realidad industrial y cuando va a comenzar la revolución industrial y obviamente debido a una mejora de la tecnología y todo lo demás, pocas personas vieron, muy pocas, él es uno de ellos, muy pocas personas vieron de que hay límites en la historia. Y más allá de todos los planteamientos políticos, más allá de toda la retórica social y todas las promesas de ciencia y todo lo demás, más allá de eso también están las historias en sí que se te meten en la cabeza. Y a partir del 1700 y pico, digamos, se comienza a elaborar o crear, sentar las bases de lo que va a ser la ciencia ficción moderna, ¿no? La de las criaturas, la de la tecnología, modificando la realidad y otorgándonos un mundo mejor. Y de ese optimismo, de cierto general, ese optimismo cierto general, se va a pegar a la sociedad. Y los ejemplos de ese mundo, los ejemplos de promesa y todo lo demás, por más que hay siempre, ¿no? Algunas menciones de, por ejemplo, un Mad Max Fury Road, digamos, ¿no? Un Mad Max de mundo postapocalíptico. Pero fuera de eso, todo lo demás es un camino optimista, eterno, hacia el futuro, de la mano de la tecnología y de la invención y todo lo demás. Y viene la narrativa de la crisis del límite y te dice, no. O controlas lo poco que tienes, o administras esto, lo poco que tienes, o te vas a ir a la cachumba. Está en contrapeso, está en oposición total a la historia que nos hemos venido contando. Y debido a que es una historia que no es la que nos hemos venido contando, las historias que tenemos dentro socialmente en todas partes no la aceptan. Una historia, una narrativa psicológica, una narrativa es sumamente fuerte para lo que es tu construcción mental, porque tu construcción mental y la construcción mental de la sociedad lo hace a través de historias. Y tú les estás viniendo aquí a arruinar el final. No es algo que va a aceptar la sociedad ni las personas tan fácilmente. Una vez más, sí es el momento de hablar de esto. Porque, bueno, en primer lugar no son ideas nuevas, no son ideas, ninguna de ellas es novedosa, ninguna de las ideas es novedosa, son ideas de hace más de 30, 40 años, fácil, el 90% son de 40 años, o simplemente lo que hacemos es alguna actualización de las mismas. Y recién ahora comienzan a difundirse un poco más, lo que no quiere decir que en su época no fueran bastante difundidas. Por ejemplo, el libro Límites del Crecimiento fue un gran éxito editorial y provoca una discusión todos los años, toda la década de los 70 hasta la llegada de los 80, o sea, es parte de la discusión, es parte de los temas sobre los cuales se habla dentro de lo que es el escenario político. Y a partir de los años 80, medio comienza a ser
puesto debajo de la alfombra, ¿no? Es una narrativa que queda más que puesta en un segundo plano, queda desaparece, por más que de rato en rato en cada crisis asoma su carita, ¿no? Los límites del crecimiento, pero con una voz muy tenue, muy frágil, a pesar de la naturaleza de sus argumentos que son tan contundentes y tan visibles. Bueno, entonces eso es respecto al concepto de narrativa. Las narrativas pueden ser largas, pueden ser breves, pueden ser a corto plazo, pueden ser a largo plazo. Las tenemos cada persona. Sí, las tenemos cada persona y también los tenemos, por ejemplo, cuando llega a cualquier movimiento político, por breve o de larga data que sea. Entonces, digamos, por ejemplo, todos los partidos políticos que están en este momento en pugna en todas partes, sobre todo en Europa, digamos, que tienen partidos políticos. En Latinoamérica no sé si en algún lado tienen partidos políticos. Sé que en mi país, Bolivia, no hay partidos políticos, no tienen ni idea de lo que es hacer política, lo único que hacen es politiquería, que no es lo mismo. Ya, pero el punto es de que cada uno de esos partidos políticos en Europa, donde los hay, donde hay, ¿no?, una institucionalidad partidaria, se están contando historias, ¿no? De yo te voy a ayudar, o lo que debemos hacer es ayudar, y si ayudamos vamos a crecer, vamos a mejorar y va a estar todo bien. Esa es una línea. Y la otra línea es tenemos que cuidarnos, no tenemos que hacer que dice control poblacional, tenemos que consumir lo nuestro, proteger lo nuestro, ¿no? Aislarnos un poquito, eso, ¿no? Entonces hay un choque de narrativas. Ninguna de esas narrativas verdaderamente entra dentro de lo que es la crisis del límite, pero podemos ver que de larga data o de corto plazo, las narrativas están ahí, están interviniendo. Entonces, en el caso de los límites del crecimiento, es una narrativa que choca con la narrativa principal y de larga data, ¿no? Una narrativa que nos viene desde el 1700 y pico. Y llega a su momento cumbre en el 1900 con la ciudad de Nueva York y la promesa de Nueva York y el sueño de Nueva York. Y en muchos otros aspectos más. Bueno, utilicen este concepto para ver un poquito a su alrededor y para comprender por qué hay tanto problema y tanto escepticismo ante lo que es algo verdaderamente evidente. No la crisis del límite, porque la gente no la acepta. Porque le vienen contando una historia, otra historia desde hace desde hace 300 y pico años. Si alguien viene y te arruina el final. Eso como mínimo te debería ser una cita al psicólogo. Y el psicólogo te diría, tienes que contarte otra historia. ¿Y estarías tú dispuesto a hacerlo? ¿Estarías tú dispuesto a contarte otra historia? Vamos a ver.